Audioescuelasabática.com. Lección número 11, para el 12 de diciembre de 2020. El cristiano y el trabajo. Sábado 5 de diciembre. Para memorizar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. El trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal antes del pecado, Dios les dio a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Génesis capítulo 2, verso 15. Al igual que su creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento, debían trabajar. En este ínterin, después del mundo ideal y antes del prometido, se nos invita a ver el trabajo como una de las bendiciones de Dios. Entre los judíos, a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo, educaba a un criminal. Mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto, como un hábil artesano, tal vez proveyendo a la gente de Nazaret los muebles y los implementos agrícolas necesarios. Marcos capítulo 6, verso 3. Esto también formó parte del adiestramiento con el fin de prepararlo para el ministerio que tendría por delante. Esta semana analizaremos el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. Audioescuelasabática.com. Domingo 6 de diciembre. Las muchas facetas del trabajo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien en toda su labor. Eclesiastés capítulo 3 versos 12 y 13. Trabajo es una palabra española sustancial y sin adornos, pero tiene muchos significados posibles. Por necesidad trabajamos para llevar comida a nuestras mesas, pagar las cuentas y ahorrar un poco para tiempos difíciles. Perder un trabajo a menudo es peor que soportar una situación laboral deficiente. El trabajo puede dar a una persona un sentido de dignidad. El trabajo es una forma común de responder a la pregunta ¿qué haces? O incluso ¿qué eres? La mayoría de los jubilados siguen trabajando a tiempo parcial mientras pueden, ya sea remunerados o como voluntarios. Un trabajo ofrece una razón para levantarse en la mañana. Si le das trabajo a un adolescente, hay un candidato menos para la delincuencia. Escucha Génesis capítulo 3, verso 19. ¿Cuál es el contexto y qué nos dice acerca de la otra cara del trabajo, al menos para algunos? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De repente el trabajo antes de la caída cambia después de la caída. Aquí hay una referencia a la otra cara del trabajo. Para algunos, el trabajo solo significa la ingrata tarea de las obligaciones diarias que acabará con la muerte. Trabajan en tareas que desprecian con la esperanza de jubilarse mientras todavía tengan salud. Para otros, el trabajo puede apoderarse de la vida y convertirse en el centro de la existencia e incluso en la fuente esencial de la identidad personal.
Lejos de su trabajo, estas personas se sienten deprimidas o desorientadas, inseguras de qué hacer o a dónde acudir. En la jubilación pueden desmoronarse física y psicológicamente y a menudo mueren prematuramente. Los cristianos necesitan aprender a trabajar a la manera de Dios. El trabajo es más que una necesidad económica. El hombre es más que un simple empleado. Bien entendido, el trabajo en la vida es una forma de ministerio, una expresión de nuestra relación con el Señor. Parte de la tarea de un maestro es ayudar a los alumnos a encontrar un trabajo en el cual sus habilidades e intereses dados por Dios coincidan con las necesidades del mundo. ¿Qué haces? Es decir, ¿qué haces con tu vida? ¿Y cómo puedes glorificar mejor al Señor? Audioescuelasabática.com Lunes 7 de diciembre. El trabajo y la disciplina. La vocación o el trabajo tienen que ver con la capacidad de hacer en la vida. Incluso los que tienen trabajos más intelectuales terminan de alguna manera haciendo trabajo físico de algún tipo, aunque eso signifique simplemente presionar las teclas de la computadora. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos sobre el trabajo usando las manos como símbolo? Deuteronomio capítulo 16, verso 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Proverbios capítulo 21, verso 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Jeremías capítulo 1, verso 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Dios nos ha dado la obra de nuestras manos para que podamos encontrar satisfacción y gozo. Ver Proverbios capítulo 10, verso 4, capítulo 12, verso 14. En psicología, la autoeficacia describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. La autoeficacia no aumenta al repetir creo que puedo, creo que puedo. Lo único que realmente aumenta la autoeficacia es hacer algo. Si bien la obra de nuestras manos es una bendición de Dios para nosotros, ver Salmos 90, 17, y nos permite vivir una vida significativa, el plan supremo de Dios es que la obra de nuestras manos sea una bendición para los demás. Pablo escribe que debemos trabajar, haciendo algo útil con nuestras manos para que podamos tener algo que compartir con los demás. Pablo seguramente puso en práctica ese principio. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos capítulo 20, versos 34 y 35. Deberíamos hacer nuestra la sencilla oración de Nehemías: Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías capítulo 6, verso 9. ¿Cuál es tu actitud hacia tu trabajo? ¿De qué maneras podrías usar tu trabajo con el fin de ser de mayor bendición
para los demás? Audioescuelasabática.com. Martes 8 de diciembre. El trabajo y la excelencia. Repasa Éxodo capítulo 25, versículo 10 al capítulo 30, verso 38. Cuán específico fue Dios cuando le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo de adoración. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? Cuando Dios le indicó a Moisés que construyera un tabernáculo para él, Moisés podría haber dicho: no hay problema, Señor. Estuve armando tiendas desde que me escapé de Egipto hace 40 años. Solo dame un minuto. Para cualquier hombre que viviera en la cultura medianita, seminómade de la época, armar una carpa era algo sencillo. Podría haberlo hecho con los ojos vendados, por reflejo con la mente en otras cosas mucho más importantes. Lo que Moisés quizá no se esperaba era un conjunto de planos muy detallados, que por lo demás era una estructura arquitectónica muy sencilla, más una larga lista de cómo fabricar cada mueble del interior, al igual que las prendas sacerdotales, casi 150 instrucciones, punto por punto, para construir una mesa sencilla. Por ejemplo, Moisés tuvo que seguir un procedimiento de ensamblaje de 7 pasos. Éxodo capítulo 25, versos 23 al 30. La atención al detalle que Dios mostró en la construcción de su tabernáculo, como así también más adelante en las instrucciones para los rituales sacrificiales, muestra un espíritu predominante de excelencia, un deseo de producir nada menos que una obra maestra. Los materiales eran de la más alta calidad, el diseño era impecable, el trabajo tenía que ser sobresaliente. El mensaje era claro: con Dios no se acepta el trabajo chapucero. Sin embargo, aunque la norma parecía ser elevada, fue Dios mismo quien proporcionó no solo el ímpetu, sino también los recursos humanos para alcanzarla. Leemos en Éxodo capítulo 31, versos 1 al 6 y capítulo 35, verso 30 al capítulo 36, verso 1, que Dios mismo le dio al pueblo las habilidades necesarias. Estos hombres fueron llenos del Espíritu, lo que les dio habilidad y conocimiento en todo tipo de artesanías, para que la construcción del tabernáculo y sus muebles avanzara como ha mandado Jehová. Éxodo capítulo 36, verso 1. Además, los mismos 2 maestros diseñadores también fueron dotados para que puedan enseñar. Capítulo 35, verso 34, de modo que su conocimiento y su habilidad continuaran dentro de la comunidad israelita. Aunque en la historia se señala a ambos como los líderes elegidos por Dios, hubo otros que recibieron dones similares y se sumaron a la obra. Capítulo 36, verso 2. Por lo tanto, no es una excusa válida el hecho de que seamos seres humanos y pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para grandes causas. Audioescuelasabática.com. Miércoles 9 de diciembre. El trabajo y la espiritualidad. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 25.
El trabajo y la espiritualidad son inseparables. El cristianismo no es prenda que nos podemos poner o quitar cuando cambiamos de humor o pasamos por diferentes etapas de la vida. El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trabajo. Escucha Gálatas capítulo 5 versos 22 al 26. ¿Qué dones que describe Pablo también te describen a ti y a tu trabajo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento describe a la persona espiritual como alguien que manifiesta los frutos del Espíritu a su manera. A partir de esto, podemos concluir que, a través de nuestra conexión con Cristo, los seres humanos funcionaremos como creyentes en todos los aspectos de nuestra vida. Un paciente estaba en su lecho de muerte en el hospital de Florida mientras su mejor amigo velaba junto a su cama. Los enfermeros entraban y salían de la habitación atendiendo las necesidades del paciente. Tratando de mantener una conversación fluida, el amigo preguntó a los enfermeros dónde había estudiado. Muchos le contaron que se graduaron del hospital Escuela Florida. Esto causó una gran impresión en el amigo. Posteriormente, realizó varias visitas al hospital Escuela Florida para ver cómo era. ¿Por qué? Porque él le había contado a la gente que le parecía que los enfermeros graduados en esta escuela constantemente le brindaban más amor y cariño a su amigo moribundo que los enfermeros graduados en otros lugares. Es decir, pudo ver una gran diferencia entre ellos y los demás con respecto a su actitud hacia su amigo moribundo. Por lo tanto, hizo muchas preguntas sobre el colegio y su misión, y finalmente dejó una donación de $100,000 para educar a más enfermeros como los que había visto en acción. Sí, la espiritualidad es un estilo de vida. ¿Cómo manifiestas tu espiritualidad en las tareas cotidianas de la vida? ¿Qué tipo de impresión crees que dejas? Porque, en definitiva, ¿dejas huella? Audioescuelasabática.com. Jueves 10 de diciembre. El trabajo y la mayordomía. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. El más sabio de los hombres utiliza estas palabras de consejo con respecto a la mayordomía en todos los aspectos de la vida. Al hablar sobre la mayordomía cristiana, muchos limitan sus pensamientos a la responsabilidad financiera de los cristianos. Aunque el dinero es sin duda un aspecto importante de la mayordomía, no lo es todo. En teoría organizacional, la mayordomía alude a la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada todos los recursos disponibles. En la Iglesia, ¿cuáles son los recursos con los que Dios nos ha bendecido? Pedro dice claramente que el Creador dio dones a cada uno y llama sacerdocio santo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, a esos cristianos dotados con responsabilidad ante Dios por su administración de todos los dones de Dios, dinero, tiempo, energía, talento y demás.
Escucha Eclesiastés capítulo 9, verso 10 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en estos versículos sobre cómo debemos trabajar y cómo debemos educar a la gente para trabajar? Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una de las trampas comunes de la vida actual es la tendencia a compartimentar los diferentes aspectos de la vida. Hay una vida laboral, una vida familiar, una vida espiritual e incluso una vida de ocio. La tendencia a separar estos aspectos de la vida para que haya poca o ninguna superposición entre ellas es deseable en algunos casos. Por ejemplo, no es bueno llevar el trabajo a casa, de manera que interfiera con las responsabilidades familiares. La búsqueda del ocio tampoco debería reducir el tiempo que pasamos con Dios. Sin embargo, esa restricción no debería aplicarse al papel que nuestra vida espiritual debe desempeñar en toda nuestra existencia. El trabajo del cristiano surge de la comunión y el trabajo con Dios. El trabajo es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios. Compartimentar nuestra vida religiosa, limitar a Dios a un día, una hora o incluso un aspecto de la vida es rechazar la presencia de Dios en estos otros aspectos. Dos preguntas. En primer lugar, pregúntate si realmente fragmentas tu vida espiritual. En segundo lugar, si tu respuesta es sí, ¿cómo puedes aprender a dejar que la espiritualidad reine en todo lo que haces? Audioescuelasabática.com. Viernes 11 de diciembre. Para estudiar y meditar, lee Génesis capítulo 3, Eclesiastés capítulo 2 versos 18 al 23, Efesios capítulo 6 versos 6 al 8, Elena de White, Patriarcas y Profetas, la tentación y la caída, páginas 34 a la 47. El trabajo, ¿una maldición o una bendición? Al parecer vino como parte de la maldición del pecado. Génesis capítulo 3, verso 17. Una lectura más cuidadosa revela que fue la tierra la que fue maldecida, no el trabajo. Elena de White declara que Dios tenía la intención de que este mandato funcionara como una bendición. La vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo era el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Patriarcas y Profetas, página 44. Es posible que lo hayamos convertido en una maldición por la monotonía, el exceso de trabajo o la sobrevaloración de su papel en nuestra vida. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprender a poner el trabajo en su perspectiva adecuada. Y la educación cristiana debe ayudar a capacitar a las personas para asimilar el valor del trabajo y al mismo tiempo no convertirlo en un ídolo. Preguntas para dialogar. Lee Eclesiastés capítulo 2 versos 18 al 24. ¿Cómo puede Salomón considerar que el trabajo es una bendición y una maldición en el mismo pasaje de la Biblia?
¿Cuáles son las sugerencias del texto sobre cómo podemos marcar la diferencia en la manera de abordar nuestro trabajo? 2. Es mediante el trabajo que cuidamos, sustentamos a nuestras familias. ¿Cómo podemos transmitir una actitud positiva sobre el trabajo a nuestra familia? 3. Hay una delgada línea entre hacer un trabajo excelente y ser un adicto al trabajo. A veces, ¿cómo evitamos cruzar esa línea? Ver Eclesiastés capítulo 2, verso 23. 4. Pablo dijo muy claramente, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. Este principio, por supuesto, tiene mucho sentido. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos en los que no se aplica? Es decir, ¿por qué debemos estar seguros de no hacer de esta una regla irrefutable que nunca debe romperse?